Tardes, empiezo a grabar. Bueno, jóvenes, hemos terminado toda esta parte de simulación. Nos falta un tema, nos falta ver este tema que es optimización. Ya empezamos con lo que es optimización hoy día. Vamos a ver algunas herramientas que vamos a poder utilizar para poder optimizar algún proceso desde el punto de vista primero analítico. Después vamos a ver casos, vamos a ver sistemas, formas analíticas de encontrar un óptimo. Vamos a ver lo que es programación lineal, que es justamente, como dice su nombre, usa ecuaciones o funciones lineales para poder encontrar el mejor o el óptimo dentro de una serie de restricciones. Y vamos a utilizar, muy breve, muy corto, pero igual vamos a ver lo que son la optimización por sistemas experimentales, ¿ya? Vamos a ver un poquito de diseño experimental, métodos de optimización, regresión, etc. Es decir, estamos ampliando un poquito más cada vez esta parte de la optimización. Bueno, este es un tema amplio también. En la época en la que yo estaba, esta era otra materia en realidad. Aquí lo han casado, simulación y optimización. Optimización es un tema bastante amplio, jóvenes. Ya espero espero alcanzar más o menos un nivel aceptable en esta parte también con ustedes. Ok, les comparto, empiezo a compartir la materia, el tema nuevo. Esto tiene, ya, ok, voy a poner ¿qué es optimización? Para entender lo que es optimización, tenemos que ir un poquito al concepto de las etapas que normalmente se desarrollan cuando hace un trabajo de ingeniería, ¿no? Normalmente comenzamos con un planteamiento de un problema. Es decir, mejor voy a enumerar primero las etapas. Dentro de las etapas de ingeniería tengo 3 etapas, ¿ya? Una que es la síntesis o diseño, que les voy a explicar en un momento. Tengo la simulación, que es lo que acabamos de hacer, y viene la optimización en esa secuencia. ¿Qué es síntesis o diseño de un proceso? Normalmente, en esta primera fase lo que hacemos es diseñar la estructura del proceso. Es decir, me dan una serie de las materias primas, o más bien me dan una serie de productos bajo ciertas especificaciones, y en función de eso diseño la estructura del proceso que van a requerir una cierta cantidad de materias primas, condicionadas también, ¿no? Entonces, eso es más o menos la primera parte. Es lo que está en el recuadro verde, sería lo que nosotros desarrollamos, es decir, una parte de diseño del proceso que va a hacer esta transformación. Eso sería el diseño de proceso, ¿no? Luego está lo que nosotros hemos visto ya, que son la simulación. La simulación, cuando hemos comenzado esta materia, hemos dicho que puede ser también simulación, o sea, una forma de hacer simulación inicialmente era hacer plantas piloto, ¿no? Hacer en pequeña escala el esquema o el proceso que habían diseñado, hacer en pequeña escala laboratorio, y hacer las simulaciones y verificar diversas condiciones de proceso y ver qué pasa con el sistema a diferentes perturbaciones o cambios, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que acabamos de hacer. Nosotros hemos visto una simulación analítica, es decir, esta estructura, nosotros en este momento deberíamos ser capaces de estructurar matemáticamente, si bien con ciertas limitaciones, pero deberíamos ser capaces de encontrar las ecuaciones que representan un proceso como este. Entonces, ya en la simulación, ¿qué se hace? Justamente lo que les acabo de decir. Puede ser un laboratorio, puede ser un paquete, como el HYSYS, por ejemplo, ¿no? U otros paquetes, el ChemCAD, hay varios paquetes en realidad que se pueden utilizar para simular diferentes condiciones, estructurar diferentes procesos, ¿no? Y hay paquetes ya estructurados que se pueden utilizar. En nuestro caso, nosotros empezamos por desarrollar las ecuaciones matemáticas, las armamos y podemos simular en diversas condiciones, ¿no?
bajo todos los conceptos que hemos visto ya, hipótesis, restricciones, etc. Entonces, dadas esas condiciones de entrada y la estructura del proceso previo, se determinan las variables de salida en diferentes circunstancias, ¿no? Lo que uno hace es ver aquí cómo le afecta si yo le cambio, si yo le cambio la temperatura, qué pasa si yo le cambio tal cosa, si hago algún cambio. O sea, eso es un poco simulación, jugar con el modelo y ver en qué restricciones puede tener. Y entramos en la parte final, ya en la parte final que se llama optimización. ¿Y qué es la optimización? La optimización significa, una vez que ya tengo la estructura, tengo el modelo matemático, puedo plantear yo objetivos para optimizar, para tener el mejor diseño, tener la mejor variable, tener el mejor costo, etcétera, dependiendo de lo que yo quiera minimizar o maximizar. No es minimizar. Aquí estoy poniendo un ejemplo de minimizar costos. Puede ser un objetivo, ¿no? Y se trata de qué? De establecer una función objetivo, ¿ya? Se trata de establecer una definición objetivo. Esa función objetivo puede ser un mínimo, ¿no? Yo quiero minimizar el volumen de esta torre de destilación. Quiero maximizar la ganancia. Quiero minimizar el uso de un reactivo. Quiero maximizar la relación de reflujo. Es decir, en un solo proceso puedo tener varias opciones de optimización, ¿ya? Y eso normalmente no se hace, o sea, nosotros lo que estamos acostumbrados es ver en diferentes opciones, ¿no? Jugar con variables y ver cuál es el mejor resultado. Pero ese es un trabajo muy arcaico, digamos, muy pobre, digamos, ¿no? En realidad la optimización tiene herramientas mucho más poderosas que simplemente hacer simulación de diversas circunstancias, ¿no? De la optimización, en realidad lo que se trata es de usar herramientas, sean analíticas, sean estadísticas, de tal modo que nos oriente hacia dónde estamos avanzando y si se cumple o no mi objetivo, y si una cosa importante, si esa variable que yo estoy considerando que afecta o la puedo optimizar realmente es la variable indicada. Entonces hay mucha información respecto de la optimización, ¿ya? Entonces es eso, definir una función objetiva. Esta función objetiva puede ser técnica, puede ser económica, ¿no? Normalmente una de las dos, ¿no? Una de las dos o ambas, en algunos casos casadas. Por ejemplo, les doy este ejemplo de esta torre. Es una torre de absorción. Cuando yo diseño este equipo, yo puedo querer establecer lo siguiente. Por ejemplo, se debe establecer la altura, el diámetro del absorbedor, el caudal de agua requerido, etcétera, ¿no? Se pueden plantear distintos criterios a satisfacer, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo plantear en forma verbal, en forma teórica, lo que yo quiero, es decir, mi función objetivo, y de ahí debería nacer una ecuación, una restricción o una función. Por ejemplo, aquí digo, encontrar la solución, ¿no? Que requiere la mínima inversión en equipamiento y que satisface las restricciones de que al menos el 99% de la acetona y el 99,5% del éter son eliminados. Es decir, esto yo voy a tener que ecuacionar, ¿no? De alguna manera. Esa forma de ecuacionar, es decir, encontrar la función objetivo es importante también. Normalmente ahora en los problemas que vamos a resolver les voy a dar seguramente la función objetivo, ¿no? Pero normalmente cuando ustedes planteen este problema de cero, en una experiencia ya real, van a tener ustedes que buscar una función. Y ahí es jugar con algunas ecuaciones. Van a ver cuando hagamos algunos ejemplos, ¿no? Otro, por ejemplo, puede ser encontrar la mínima cantidad de agua requerida para hacer esta tarea en una columna de 15 metros de alto. Es decir, yo aquí ecuacionaré alguna forma, ¿no? De ver cómo encontrar esta mínima cantidad de agua. Tendré que formular una función pensando en este objetivo. No es solamente decir, sino en la parte cuando es analítica y cuando es igual empírica, tengo que establecer una función que me relaciona. El objetivo, por ejemplo, en este caso, la cantidad de agua será mi objetivo, igual a ¿qué? Q, la cantidad de agua, L es la cantidad de agua, va a ser igual a ¿qué? ¿No? Va a tener, si es la cantidad mínima, será
tendrá que relacionarse con algún balance, etcétera, ¿no? Hay que buscar la forma de ecuacionar esto, ponerlo en forma de ecuación. Entonces, aquí, bueno, estas pueden ser dos formas de ver la sensibilidad del diseño, ¿no? A dos formas de criterio. Puede que este no case con el otro, pero eso ya lo deciden ustedes, ¿no? El que está diseñando ya decidirá cuál es el mejor objetivo y el objetivo que está planteando dentro de su proyecto, proceso, etc. Bien, aquí les pongo esto, que es la optimización, es una herramienta imprescindible en un diseño de proceso, ¿ya? Normalmente les van a pedir un diseño óptimo. Obviamente hay herramientas ya también en este tema, hay herramientas que se pueden utilizar. Nosotros vamos a hacer uso de algunas herramientas acá, solamente matemáticas, vamos a usar el MATLAB para resolver sistemas analíticos que de otra manera sería muy complicado resolver. Por su parte, el MATLAB también tiene alguna, en su librería tiene alguna función de optimización, pero hay que aprender a utilizarlo. Varios paquetes, el HYSYS inclusive también tiene una pequeña parte que hace optimización. Entonces, pero hay algunas herramientas específicas de optimización que a veces no las conocemos. Ya yo conozco alguna otra que por ahí, pero son más empíricas, ¿ya? No analíticas. En las analíticas simplemente es usar herramientas matemáticas, que es lo que vamos a hacer en lo que va de esta clase, ¿ya? Entonces, es una herramienta imprescindible para el diseño de un proceso. Toda variable sometida a estudio, una respuesta, ¿no? Depende siempre de una serie de variables controlables o factores, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero, optimizar esta respuesta, que en el ejemplo anterior era el diámetro, la altura o el caudal de agua, va a depender de variables. Y aquí también entra el criterio técnico de nosotros, ¿no? De nosotros como ingenieros. ¿Qué factores le afectan? Entonces tenemos que tener cierta sensibilidad. No es que Pedro va a venir por acá y va a decir, ya, esta ecuación yo la voy a ecuacionar en función de mi criterio. Aquí se necesita que el que va a estar desarrollando este proyecto, el que va a realizar la función de optimización, tiene que conocer el proyecto, tiene que conocer el proceso, tiene que conocerlo bien, de pies a cabeza, ¿no? Para poder plantear la ecuación. Entonces, y a veces esto implica a veces un trabajo en equipo, es decir, con la parte económica también, entra a veces el auditor, bueno, el economista, ¿no? El financiero, para desarrollar estos factores, ¿no? Hay varios factores que han debido ver ustedes también, ¿no? Hay algunos indicadores económicos también que ustedes han debido ver en proyectos, o están viendo o van a ver. Entonces, esta respuesta depende de algunos factores, cuya influencia sobre la primera constituye el objetivo de la investigación. Pero es más importante determinar en qué condiciones de esos factores se obtiene un valor óptimo. Es decir, yo voy a tener que encontrar un rango o un valor de estos factores en los cuales la respuesta sea óptima, que eso es lo que quiero. En realidad es el último más importante, ¿no? ¿Cómo se representa? Ustedes han debido ver ya estas curvas, ¿no? Por ejemplo, acá, un ejemplo cualquiera puede ser el rendimiento en un reactor, por ejemplo. El rendimiento puede ser, por ejemplo, puede ser el rendimiento de la reacción, es decir, yo quiero una reacción A, va a B, y obviamente mi rendimiento está basado con cuánto de B estoy obteniendo. Ese es un rendimiento, es decir, si obtengo el 100% del rendimiento de la transformación de A a B, es lo óptimo, ¿no? En este caso, seguramente ese rendimiento en el reactor que me afecta la transformación de un producto A a B va a depender de la temperatura, ¿no? Y seguramente si yo grafico el rendimiento en función de la temperatura, estoy poniendo un ejemplo, puede variar de esta manera. Entonces yo puedo decir en esta gráfica, obviamente, que el óptimo está en este punto, ¿no? Entonces, este será el rendimiento máximo a esta temperatura, ¿no? A esta temperatura acá. Entonces, siempre va a haber un óptimo, sea un máximo o sea un mínimo. En este caso, dependiendo de mi objetivo, estoy poniendo el rendimiento como variable respuesta, ¿no? De este proceso. Y estoy diciendo que este depende de la temperatura. Yo estoy definiendo esa dependencia, ¿no? Y hago mis experimentos o agarro mi ecuación, la optimizo y encuentro esa temperatura. Yo puedo graficar, les estoy mostrando gráficamente lo que puede pasar. Entonces, imagínense, esta es una respuesta con una variable, ¿no? Que es la temperatura. Y aquí tengo ya una
una respuesta, una curva de respuesta, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Imaginarse cómo está ocurriendo el fenómeno. Y les voy a mostrar ahorita en MATLAB hay varias herramientas que vamos a aprender hoy día. Pero tiene que ser con el MATLAB. De otra manera, esto no lo van a poder hacer a mano. Es imposible en este momento hacer estas cosas a mano. Bien, la dependencia de la eficiencia de dos variables. Por ejemplo, acá, nuevamente el rendimiento, ¿ya? Pero ocurre que el rendimiento, ya estoy poniendo una segunda variable en este reactor, digo, va a depender de la temperatura y aparte va a depender del tiempo, ¿no? Del tiempo de permanencia en el reactor, por ejemplo. Entonces, miren aquí, cuando ya hablo de dos variables, ¿no? Tiempo de residencia y temperatura, el rendimiento va a depender de esas dos variables y voy a empezar a formar ya superficies de respuesta, ¿no? Ya no es una curva de respuesta, sino una superficie de respuesta. Ustedes pueden imaginarse ya que en este caso ya es un sistema, estoy hablando en 3D, ¿no? Estoy mostrándoles una curva en 3D. Es decir, estoy hablando de dos variables de respuesta, de dos variables, dependencia de dos variables de la respuesta que estoy buscando. Imagínense que yo tenga 3, 4 variables, ya no podría graficar prácticamente, ¿no? Ya serían 3, 4 dimensiones que hay que imaginarse más o menos y hay que buscar métodos matemáticos simplemente para pensar. Puedo graficar hasta por ahí. Yo puedo graficar la dependencia en un paquete como el MATLAB, por ejemplo, ¿no? Y esto acá se dicen proyecciones de la superficie, es decir, son curvas de nivel igual, ¿no? Normalmente eso se interpreta. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, otra forma de representar eso son cortes, ¿no? Si se imaginan ustedes esta anterior figura, este domo acá, yo lo corto transversalmente en un nivel, supónganse que ese nivel es acá, para que les dé un ejemplo, supónganse que este nivel es acá, acá corto, ¿no? Aquí hago un nivel, y esto voy a cortar esto, ¿no? Y esa va a ser una curva, va a ser una proyección, voy a hacer una proyección acá abajo. Corto por acá en otro nivel y este va a tener otra proyección acá más pequeño, ¿no? Una proyección en la curva, una proyección en un plano, nada más. Eso es lo que se llama y lo que está acá, ¿no? Se llaman respuestas paramétricas de la dependencia. Así que no es necesario normalmente, no es necesario totalmente hacer gráficas en 3D, ¿no? Lo que se hace, y muchos estilan hacer esto, son estas representaciones paramétricas de la dependencia, que son curvas de nivel, se llaman, ¿no? O curvas de respuesta. En este caso es una curva de respuesta del rendimiento. Pero aquí también ustedes pueden observar que, obviamente, el óptimo está acá, ¿no? El óptimo está acá. Es decir, yo puedo ir caminando con mis experimentos, puedo venir, me estoy yendo para allá, en mis experimentos me van a decir que estoy bajando el rendimiento, voy a tener que redirigir mis resultados y voy avanzando y hasta llegar a este óptimo, ¿no? Pero puede ser que alguien se esté pasando, se va a dar cuenta, su rendimiento está aquí, sube aquí y baja aquí. Entonces van a tener que redirigir. Eso es diseño experimental, ¿no? Eso ya se trata es cuando se hace esa redirección, trabajar en estas curvas paramétricas se trabaja mucho en procesos o ecuaciones empíricas, ¿ya? Y también va a pasar esto, que en vez de tener curvas de respuesta, van a tener líneas de respuesta, que ustedes van a tener que decidir cuál es la respuesta óptima. Obviamente acá, esta que en puntillas sería la respuesta, pero es un rango muy grande. El que ustedes van a tener que definir son lo que se llaman, lo que les decía en programación lineal, son restricciones que les van a limitar a un punto que sería el máximo. Por ejemplo, haciendo estas rojas que he hecho son restricciones, mi máximo, mi óptimo estaría ahí, por ejemplo, ¿no? Dentro de las curvas de nivel, esta es la máxima, la que está puntillada, y estas rojas serían restricciones que pongo en proceso, y esas restricciones me mandan a que este es el óptimo. Entonces, ese tipo de análisis se hace en optimización, ¿ya? Como les digo, es una materia muy amplia, simplemente les estoy dando un pantallazo de todo lo que se hace en optimización. Y miren, esto yo lo puedo hacer con el MATLAB. Es relativamente sencillo. Ahorita les voy a enseñar cómo he hecho esto u otra. Entonces, en MATLAB se puede hacer ya esta representación. Si yo tengo una nube de datos,
yo lo puedo meter al MATLAB, puedo graficar esto, ¿no? No es muy complicado en el MATLAB. Tiene herramientas, ahorita les voy a mostrar, y lo puedo inclusive proyectar curvas de respuesta, ¿no? Esto he proyectado curvas de respuesta del mismo nivel para ver con colores cómo son los niveles de igual valor, ¿no? Lo que acabo de decirles, representación paramétrica de niveles de igual respuesta. Si me voy al MATLAB, les voy a mostrar, por ejemplo, ya había preparado esto, MATLAB, acá. Les voy a compartir esto. Miren, estoy en el MATLAB y este es el programita que yo había hecho. Vamos a ver si es este. Este sí, ¿ya? Miren, le doy aquí, voy a poner ejemplo aquí, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. Le he dado valores, miren, le he dado un valor de X. Ustedes pueden reemplazar por una serie de datos en X, en Y, ¿no? Dos datos, y le dicen Z es esta ecuación, ¿no? Esta sería, digamos, la respuesta, la curva de respuesta de esta ecuación. Y lo que hago es, le digo, figura, la figura es simplemente una instrucción para que él muestre la figura, no sobreponga o no se pierda la imagen. Esto hace que aparezca la imagen sí o sí. Si hay otra imagen, va a hacer otra figura, ¿ya? Y esta superficie, surf C, es la que me da la superficie directamente, ¿no? De X, Y, Z. Es decir, en ese orden, ¿ya? X, Y, las dos variables y Z la respuesta. Aquí le pongo cada eje, el valor de cada eje. Y le digo además que me grafique las curvas aquí estoy poniendo la derivada. No, esto no era necesario. Esto no es necesario. A ver, no es necesario. Voy a borrar. Este hold no es necesario. Esto me permite ver las curvas de tendencia. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, si yo le doy esto acá, miren, me va a graficar lo siguiente. ¿No? Yo hago correr esto y les voy a mostrar lo que me acaba de hacer. Les voy a mostrar la imagen. Esto me acaba de dibujar. Miren, esto me acaba de dibujar el MATLAB, ¿no? Esta curva, miren, aquí yo puedo representar las curvas de respuesta acá abajo, ¿no? Y este es el nivel. Y esto yo lo puedo mover, ¿no? Puedo revisarlo, puedo hacerlo girar, puedo ver cómo está, cómo se mueve, a qué lado. Es decir, se puede girar, ¿no? Se puede girar libremente esto, ver, analizarlo, verlo. Es decir, en estas herramientas que les estoy mostrando tenemos un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y esto es ideal cuando uno tiene una nube de datos y quiere ver las respuestas, ¿no? ¿Dónde están sus niveles de respuesta? Esto que está abajo lo puedo hacer simplemente sin esta imagen en 3D, puedo dibujar las curvas de nivel simplemente. Entonces son herramientas que nos permiten hacer un análisis muy rápido, jóvenes, de este tipo de figuras, ¿ya? Esto les voy a pasar para que ustedes practiquen un poco en el MATLAB. Lo he cerrado esto. Estoy, creo, otra vez en la presentación. Voy a volver a la presentación. No sé cuál es mi presentación ahora. Me dicen que están viendo. ¿Están viendo la presentación nuevamente? ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Qué están viendo, Sí, jóvenes? No, sí, no, la presentación. no están viendo la presentación, no están viendo la otra. A ver, déjenme ver una. La 2. Esta es la que quiero que vean. Ok. Están viendo la presentación nuevamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, yo lo he hecho en el MATLAB. No es difícil de hacer. Es simplemente aprender un poquito de algunos comandos y se puede hacer. Bien, esto se llama representación de superficie de respuesta. Obviamente, en este caso que he puesto acá, estaré buscando pues no. O en el otro que les he mostrado tenía uno hacia arriba y uno hacia abajo. Usted ahí tendría un óptimo, un máximo y un mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que en este simple ejemplo yo tengo aquí dos
dos puntas, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces puede ser en los métodos numéricos, como no estamos viendo, por eso es importante a veces ver, por eso me gusta manejar a mí figuras. Y con el MATLAB yo puedo hacer esas figuras, ¿no? Puedo ver matemáticamente cómo se está comportando. Entonces puedo yo analizar también gráficamente para ver dónde estoy haciendo mi optimización. Entonces puede ser que, por ejemplo, Juan agarre, inicie su modelo o el modelo matemático y lo ponga en este punto y le va a llegar a este nivel máximo. Él va a tener se llama, no me acuerdo el nombre específico, pero es un máximo, ¿cómo le llaman? Un máximo, no me olvido el nombre, como un máximo secundario, digamos, ¿no? Que no es el máximo. Entonces, dependiendo, en los métodos numéricos, dependiendo de dónde le inicializan ustedes, él puede encontrar o este máximo o este máximo, ¿ya? Obviamente, este es el máximo que queremos, ¿no? No es este, ¿ya? Y por las curvas de nivel, por eso es bueno saber a veces la respuesta, ver cómo está comportándose el sistema, podemos ver gráficamente esto es mucho más orientativo. Bien, ¿cómo empezamos en este caso ya los métodos, la optimización analítica? Obviamente la optimización analítica partirá también de la modelización, es decir, vamos a tener que tener un modelo matemático, ¿ya? Que va a ser lo mismo que hemos hecho en la simulación, que va a estar basado en estos principios matemáticos, ¿no? El balance de masa, energía, momento, reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hecho hasta ahora en simulación se aplica también aquí a la parte de optimización. Tendremos un sistema de ecuaciones no lineales, ¿ya? Otra vez, vamos a armar un sistema de ecuaciones. Nosotros normalmente como ingenieros químicos, tenemos ecuaciones no lineales, ¿no? Hay exponenciales, hay cuadráticas, hay logarítmicas. Dependiendo de las ecuaciones y el modelo que estemos planteando, tenemos normalmente sistemas que no hemos hecho nosotros muy complicados en realidad, pero cuando ustedes han hecho proyectos seguramente se han encontrado con que tienen que encontrar la presión de vapor, se pone un ejemplo, y tienen que usar Antoine. Antoine es logaritmo. Entonces, si alguien ha hecho una reacción, en la reacción normalmente la constante K es una ecuación que depende de la temperatura, si es un caso... Hola. Alguien me quiere hablar, creo. Bueno. También hay que hacer el análisis de grados de libertad. Ya una vez que hemos encontrado un sistema de ecuaciones lineales, puede ser antes o después, el grado de libertad es importante. Ya hemos aprendido a hacer el análisis de grados de libertad y habíamos encontrado estas tres posibilidades, ¿no? Normalmente en un sistema tengo m ecuaciones y n variables. El número de grados de libertad, en forma básica, simple, es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Yo tengo tres posibilidades, ¿ya? Habíamos visto esto, ¿no? Esto ya habíamos analizado anteriormente. Pero aquí se hace más importante esto, porque en el anterior caso, lo que hacíamos era llegar a G igual a 0, ¿ya? Es decir, los grados de libertad, para que yo pueda resolver, tienen que ser 0. En ese caso, en este primer caso, yo tengo una solución única. Y entonces, ¿qué hacía yo? Es decir, armaba un sistema con grado 0, pero modificaba los valores de entrada, nada más. No quiere decir que al mover yo las variables de entrada, al mover algún dato de entrada o al mover una concentración, no estoy generando un grado de libertad en realidad. En realidad el sistema ya está cerrado, es un grado de libertad 0. Pero yo le cambio, en vez de tener una alimentación de 10, le pongo 20, entonces cambia. Obviamente va a cambiar el resultado, pero el sistema en sí ya es grado 0. Tiene una sola respuesta, única, ¿no? En cambio, cuando yo quiero optimizar, necesito que mis grados de libertad sean mayores aún. Este sistema sí puede optimizarse, ¿ya? Necesito que sea así. Y habíamos visto que una tercera opción era que el grado de libertad sea menor a 0. En este caso habíamos dicho que el modelo no era correcto, estaba sobreespecificado y lo que teníamos que hacer era que el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones, algo estaba mal planteado, ¿no? O bueno,
o quizá habíamos hecho muchas ecuaciones, muchos balances, y teníamos que eliminar alguna ecuación para que esto sea 0 mínimamente, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Cuando hacemos optimización y simulación tenemos que estar en estos dos rangos, ¿no? Para simulación sería el primero y el segundo para optimización. Bien. Discúlpenme un momentito, quiero ver en qué tiempo estoy. Ustedes ven en qué tiempo estoy. Tengo todavía. Ok. Vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre simulación y optimización en este ejemplo bien simple, ¿ya? Para que encajen y para que vean cuál es la diferencia entre simulación y optimización. Y aquí les pongo el ejemplo. Tengo una primera ecuación, acá una primera ecuación, 1, que dice que x1 más x2 es igual a 2. Es decir, tengo una ecuación en la que tengo dos incógnitas, que es x1 y x2. Esto significa que tengo que tener una segunda ecuación, que está aquí abajo, que es la con esa, si tengo una segunda ecuación, tendré dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Dos ecuaciones, dos incógnitas, perdón, menos dos ecuaciones, 0 grados de libertad. Y estas de acá se llaman las restricciones, ¿no? Es decir, este modelo se tiene que resolver, obviamente, para nosotros puede ser que matemáticamente pueda tener una respuesta negativa, pero para nuestro objetivo, como nosotros, no manejamos unidades negativas, salvo la temperatura, digamos, ¿no? Pero después todas las cosas que manejamos son normalmente positivas. Bueno, hay algunas también que la energía puede ser negativa, la entalpía, etc. Pero en este caso estoy poniendo como restricción que x1 y x2 son mayores a 0. Entonces, yo tengo una solución única para este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Esta es una simulación, ¿no? Aquí, mi resultado sería x1 1,5 y x2 0,5, que satisfacen las dos ecuaciones. A ver, voy a probar. x1 1,5, x2 0,5 me da 2. x1 igual a 1,5 es igual a 3 veces x2. 3 por 0,5 me da 1,5. Es decir, satisface ambas ecuaciones, cumple el requisito, cumple el requisito de que son mayores a 0 y tengo una solución única, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente en este caso cuando estamos en simulación? En vez de que sea 2, a este le voy a poner 3, ¿no? Pero no quiere decir que estoy cambiando yo los grados de libertad. A eso me refería cuando les decía. Están cambiando alguna condición de entrada, algún valor que es conocido, que va a seguir siendo conocido, pero que va a tener otro valor, ¿no? Entonces, el sistema sigue siendo cerrado, sigue teniendo 0 grados de libertad y va a tener otra respuesta seguramente, pero está cerrado. A eso me refería cuando les decía la simulación. ¿Qué pasa en la optimización en este simple ejemplo? Fíjense, yo tengo la primera ecuación que dice que x1 más x2 es igual a 2, ¿no? Mantengo mis restricciones y no tengo más ecuaciones. Y digo, mis grados de libertad, ¿cuántos son? Dos incógnitas menos una ecuación, 1 grado de libertad. Hay varias posibilidades de solución. Y aquí yo establezco una función objetivo. A ver, voy a poner mi función objetivo, que está ahí en recuadro ya, lo están viendo ustedes. Dice, ¿cuál es el mínimo? ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo que hace que, el mínimo de esta diferencia de x1 menos x2? Me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Esta es mi función objetivo. ¿Qué valores que sean positivos, además que satisfagan esta primera ecuación, tienen que cumplir esta condición, que sea el mínimo? ¿Cuál será ese par de valores que cumple eso? ¿Me pueden dar algunas sugerencias? ¿Algunas ideas? Voy a anotar aquí, ¿ya? Voy a escuchar algunas sugerencias. Aquí tengo x1, voy a dibujar aquí, nos vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Ok, a ver, voy a escuchar algunas sugerencias. Voy a cortar aquí un ratito, me voy a ir a la pizarra.
Ok, estamos en lo siguiente, antes que se acabe el tiempo, estamos en 38, se va a cortar. Tengo una ecuación y tengo una función objetivo que dice que yo quiero que la relación de x1 menos x2 tiene que ser el mínimo. Esta función tiene que ser mínima. ¿Qué valores ustedes imaginan que puedo poner aquí que hagan que esta diferencia sea mínima? ¿Alguna sugerencia? Escucho sugerencias. Si se corta, entramos con el mismo enlace, ¿ya? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Alguien que quiera opinar, por favor? Cualquier valor, imagínense. A ver, imagínense cuánto. 1, 1 puede ser. Sí, 1, 1. Ya, 1, 1. Ok, a ver, vamos a ver. Aquí voy a poner al lado el valor de la función, ¿ya? Aquí al lado voy a poner el valor de la función. Entonces, 1, 1 satisface esta ecuación, ¿no? 1 más 1, 2. ¿Cuál es el valor de f? 1 menos 1 me da 0. ¿Será que es el mínimo? ¿Qué dicen? Otra respuesta. No están muy creativos hoy día. A ver, Sí, ¿otra respuesta? Ingeniero, cumpliría si usted dice que